Pero vamos a empezar esta mañana con Pastor Arnaldo Cruz. Me gusta que Pastor Arnaldo tiene un eslogan que dice, que está siempre diciendo, en el gozo. Pastor Arnaldo, usted fue pastor de la Iglesia de los Peregrinos por muchos años ahí en Florida y ahora tú estará coordinando, es director de comunicación y evangelista digital de la Southeastern Conference en Florida. ¿Cómo será ese nuevo trabajo ahora? ¿Cuál es la función que usted va a desempeñar? Porque me parece muy interesante ser evangelista digital. En los días y los tiempos que estamos hoy es muy importante. Usted ha tenido muy suceso, mucho éxito trabajando con las plataformas digitales. Usted tiene miles de seguidores en sus plataformas digitales. Nos habla un poquito de su trabajo que va a hacer ahora, pastor, de aquí por adelante. No, gracias, Pablo, y gracias también a Ian, gracias a ustedes, amigos de todas partes del mundo que comparten con nosotros. Pues exactamente lo que está haciendo esta escuela de liderazgo es lo que nosotros vamos a hacer, usando la tecnología para hacer bendición. No sería tan fácil poder reunir 170 personas de diferentes partes del mundo en Andrews, pero ahora Andrews entró a la plataforma digital y ahora podemos recibir a todo el mundo directamente desde la sala de su casa o desde su oficina o aún sentado en su habitación cómodo allí en su casa. Y nuestra conferencia, especialmente nuestra división norteamericana, está tomando esta iniciativa porque se dio cuenta que la gente está en las redes sociales. Tenemos prácticamente un 5.2 billones, no millones, sino billones de personas que están todo el día frente a su teléfono celular. Y la palabra de Dios dice que donde está la gente, ahí tiene que estar la iglesia. Y por eso entonces ahora se ha levantado esta nueva iniciativa de poder hacer evangelismo usando todas las plataformas digitales. Oh, qué bendición será, porque como usted dijo, hay 1.000 billones de personas ahí en las plataformas y no, con el trabajo del Espíritu Santo, tocando a la gente para que pueda conectar. Qué bendición será. Mi amigo, dos cosas. Primero, que Dios le bendiga en su nueva fase, en su nuevo ministerio, en su departamento. Y segundo, que Dios le bendiga hoy en tu presentación. Pero vamos a hacer una oración antes de usted empezar tu seminario esta mañana. Señor. Padre querido, agradecemos por todos tus cuidados, por tu amor, por tu bendición. Y esté con nosotros ahora, ao continuarmos estudiando y aprendiendo de liderazgo para mejor dirigir tu iglesia. En nombre de Jesús te pedimos que esté con Pastor Arnaldo, le dé sabiduría y la doble porción de tu Santo Espíritu. Y esté con nosotros durante todo este día. En nombre de Jesús. Amén. Amigo, adelante, Dios le bendiga. Igualmente, familia de Dios, gracias Pablo, que Dios le bendiga grandemente. Qué privilegio para nosotros poder compartir con ustedes. Nosotros en este momento nos encontramos en República Dominicana, donde hoy terminamos un congreso de matrimonios, un congreso internacional. Teníamos casi prácticamente 300 parejas aquí en el congreso y pudimos recibir personas de 18 países. Vino gente de Alemania, vino gente de Francia, vino gente de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de México, de Estados Unidos. Y qué bonito poder cerrar nuestro congreso hoy con 6 preciosas almas que bajaron al bautismo. Fue un fin de semana extraordinario. Ahora, tomando esto como referencia, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Lamento tener que darle una muy mala noticia. Pastor, ¿cómo va a comenzar así con una mala noticia? Sí, voy a dar una mala noticia. En estos seminarios de hoy, comienzo yo, pero tenemos 2 presentaciones más. Usted necesita desaprender para volver a aprender. Pastor, ¿cómo desaprender? Hay cosas que nos enseñaron a nosotros, hablando de liderazgo, que pensábamos que era la norma, que pensamos que era lo correcto, que pensábamos que era el método bíblico de Dios para poder hacer liderazgo. Pero tristemente, hoy con la misma palabra de Dios, le estaremos confirmando que el método que hemos utilizado por años, aún dentro de nuestro liderazgo en la iglesia, no era el método correcto ni era el método saludable. ¿Qué significa esto? Tome su Biblia, si la tiene digitalmente, enciéndala, si la tiene físicamente, ábrala en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Y vamos a ver allí el método de liderazgo que tenían los egipcios, el método de liderazgo que todavía tiene la gente y el método de liderazgo que en muchas ocasiones también lo usamos nosotros en la iglesia. ¿Cuál es este método que habla Éxodo capítulo 1? Un método donde nosotros entendemos que los demás que están debajo de nosotros son nuestros esclavos.
Pastor, por favor, diga lo más bonito. Son nuestros esclavos. Que nosotros entendemos que los demás nos sirven a nosotros. Y Jesús, una de sus funciones principales cuando vino a su ministerio en esos 3 años y medio, fue demostrarle a sus discípulos que él no necesitaba gerentes de empresa, que él lo que necesitaba eran personas que fueran siervos. Y el siervo es aquella persona que está llamada para servir. El siervo es aquella persona que está llamada para colaborar. El siervo es aquella persona que reconoce que no lo sabe todo, sino que reconoce que otras ideas también son aceptadas para poder tener el liderazgo. El libro de Éxodo en el capítulo 1, mire, lea conmigo, especialmente comenzamos en el versículo 8. El primer problema del mal liderazgo comienza en el verso 8. El verso 8 dice, entre tanto, está hablando allí de que José fue una bendición para Egipto, vino sus familiares, Egipto prosperó con José, Egipto fue bendecido por José. A mí me encanta una cita que tiene la doña Elena White. La doña dice, dichosos los negocios donde hay un adventista del séptimo día, porque ese negocio prosperará solamente porque un hijo de Dios trabaja allí. Oye, y nosotros nos han enseñado que nosotros siempre seremos esclavos de alguien, que nosotros somos personas que vamos a hacer que otro prospere. Steve Jobs dijo una vez, el fundador de la compañía de la Apple, él dijo, si tú no trabajas por tus sueños, vas a tener que trabajar por los sueños de otro. Y la sociedad nos ha enseñado a nosotros a ganar el mínimo para hacer que otro prospere. Y no invertimos en nuestra propia prosperidad, no invertimos en nuestro crecimiento, no invertimos nosotros en salir del común denominador, no invertimos nosotros en subir a otro nivel en la vida. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene el formato de Egipto. El formato de Egipto dice que vino un faraón que no conocía a José. El primer problema que tenemos nosotros en el liderazgo es que lo que está diciendo el texto bíblico realmente, dice la señora White en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, que la frase no conocía a José, lo que estaba diciendo realmente era no conocían al Dios de José. Y el problema de nosotros es ese. Nos han vendido un Dios solamente de que para tú demostrar que eres más santo, tienes que ser más humilde. Para tú demostrar que el Espíritu de Dios está contigo, tú tienes que ser una persona sumisa, que acepte aunque te maltraten, aunque te opaquen, aunque te humillen, aunque te exploten. Mientras más humilde, entonces, mientras más explotado, más santo yo soy. Eso no lo dice la Biblia. Y nos han vendido a nosotros un liderazgo basado en que alguien siempre está por encima de nosotros. Pero el texto bíblico dice que cuando hay un faraón que no conoce a José, escuche esto ahora, y vamos ahora a ponerlo en la versión nosotros. Vamos a ponerlo la versión en el gozo. La versión en el gozo diría así, Éxodo 1:8. Cuando hay un líder de iglesia que no conoce al verdadero Dios, esos líderes de iglesia son aquellos, quizá en sus iglesias, gracias a Dios, no hay ninguno, pero en otros países que yo he ido lejos del de ustedes, hay ese tipo de líderes que son aquellos que quieren dirigir la iglesia a su manera y no a la manera de Dios, que quieren que las cosas sean bajo su formato y no en el formato de Dios. ¿Por qué muchas veces en nuestra iglesia, ya la gente llega a la iglesia y la gente se sabe el programa de memoria? La gente ya sabe, después del himno, la lectura bíblica. Después de la lectura bíblica, la oración. Después de la lección de escuela sabática, los 10 minutos misioneros. Después de los 10 minutos misioneros, entonces vienen los anuncios. Después de los anuncios viene el momento de adoración. Y ya la gente no encuentra pan fresco en la iglesia, porque hemos caído como líderes en una rutina. Y cuando a alguien se le ocurre, óigame bien, cuando a alguien se le ocurre poner el himno antes de la oración o antes de la lectura bíblica, está trayendo herejía a la iglesia. Porque la gente le enseñaron que ese es el orden que debe ser del culto. Un día, una señora de la iglesia donde era pastor en Puerto Rico me dijo, pastor, usted está trayendo herejía a nuestra iglesia. Imagínense usted, yo soy adventista de 4ª generación, mi abuelo era uno de los 3 adventistas en República Dominicana que se sabía la Biblia de memoria, completamente, era como una concordancia mi abuelo, y que ahora me digan a mí que en vez de yo seguir la unción de la familia, ahora yo era el hereje de la familia. Y ella me dijo, usted está trayendo herejía a nuestra iglesia, yo quiero una audiencia con la junta. ¿Cómo no? Ese es un derecho que usted tiene, el manual de la iglesia, y la iglesia adventista le da ese derecho, y ella vino, trajo 18 libros,
ella era una doctora en lingüística, y ella dijo, yo quiero presentarle a la iglesia por qué el pastor está trayendo herejía a nuestra iglesia. E hicimos un trato, le dijimos, doña, no hay problema. Usted habla todo lo que quiera, pero usted no se va sin escucharme a mí, porque si usted me va a tirar agua fría, también yo tengo que tirarle su agüita a usted. Y así hicimos. Y ella comenzó a hablar y comenzó a decir y sacó todos los libros diciendo que el orden del culto es este, que el pastor ahora está haciendo sábado joven en la iglesia y el sábado joven y el sábado es solamente para el Señor. ¿Qué es eso? Que están, que el día del conquistador un sábado, que el día del Señor es el sábado, que no es para ningún conquistador. ¿Qué es eso? Que el día del pastor un sábado, que el día del... Comenzó 45 minutos. Y ella, su énfasis era que yo había cambiado el orden del culto de la iglesia. Y son de los momentos cuando el Espíritu de Dios hace así y desciende sobre uno. Y le digo, hermana, una pregunta. Yo soy medio bruto, usted sabe, aquí la doctora en lingüística es usted. Y yo le pregunto, hermana, la página 118 del manual de la iglesia, ¿usted podría leerme el subtítulo de la página 118? Y el subtítulo decía, programa sugerente del culto de adoración de la iglesia adventista del séptimo día. Y yo le pregunto, hermana, usted que es la doctora en lingüística, ¿qué significa la palabra sugerente? ¿Entiende lo que le estoy tratando de decir? A veces nosotros hemos convertido preferencias personales en doctrinas. Hemos convertido gustos y debe todo el mundo ajustarse al gusto mío. Una de las cosas lindas que he podido descubrir al viajar a diferentes partes del mundo es ver la diversidad musical que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Es ver que hay países que no aceptan la percusión, pero hay otros países que toda su adoración es solamente con la percusión, especialmente en África. Encuentro otros países donde solamente hay órganos, pero encuentro otros donde solamente hay cuerdas, encuentro otros donde solamente hay trompetas, encuentro otros donde solamente hay violín, encuentro otros donde solamente es a capela. Y muchos de nosotros queremos que la gente cante y adore como a mí me gusta. Ese tipo de líder, óigame bien, ese tipo de líder, según Éxodo 1:8, es un líder que no conoce al Dios de José. Es un líder que no entiende que la iglesia adventista no es un grupito, es una iglesia mundial, es una iglesia diversa. Qué lindo es poder tener la oportunidad de uno llegar a un país y decir obrigado. Ya está hablando un poquito de portugués. Qué bonito es ir a un país donde hablan francés y uno decir, ¿cómo ça va? ¿Ça va bien? ¿Ça va très bien? Qué bonito es ir a otro lugar y decir, Ichi Fujiyama Kamasaki Nipponichi, o decir buenos días. Esa diversidad es lo que hace que el liderazgo de la iglesia sea tan extraordinario. Ahora dice el texto, cuando un líder, según Éxodo 1:8, no conoce a José, mire cuáles son los resultados. Dice el texto, versículo 9. El faraón dijo, he aquí, los hijos de Israel son mayor que nosotros y son más fuertes que nosotros. Y esta frase a mí me llama mucho la atención, me impresiona en gran manera. Encontramos en nuestra iglesia personas peleando por poder en la iglesia. Llevo de pastor 22 años. Nunca he encontrado hermanos peleando, reclamando el Espíritu Santo. Nunca he encontrado hermanos ayunando y amaneciendo porque quieren que la autoridad de Dios descienda sobre ellos para ellos poder sacar de los corazones al demonio y poder traer sanidad a las personas que están en cuidado intensivo. Nunca. 22 años de pastor. Todo el tiempo peleando por poder. Todo el tiempo peleando por ver quién es más fuerte. Una de las cosas que me impresiona mucho en Estados Unidos, fui pastor de la iglesia de los peregrinos 7 años, teníamos 26 nacionalidades diferentes en la iglesia y para nosotros lo más sencillo era lo más complicado. ¿Cuál va a ser el almuerzo del próximo sábado en la iglesia? Los cubanos querían arroz con gris, los dominicanos querían mangú, los salvadoreños querían pupusa, los costarricenses querían otra cosa, los nicaragüenses querían pico de gallo, los hondureños querían baleadas. Óigame, algo tan sencillo. Hermanos, le dije un día, amplíen su paladar y vamos a hacer un paladar internacional. Porque cuando nosotros somos diferentes, eso es lo que hace lindo la iglesia. Hay gente que es especialista en música en la iglesia, úselos. Hay gente que son especialistas en dar la bienvenida, úselos. Yo tenía siete viejitas en la iglesia de los peregrinos que estaban descacaradas, ya estaban más del lado de la Nueva Jerusalén que de este lado. Y entre las 7 hacían como 1200 años, las 7 viejitas. Pero Dios le había dado un don a esas 7 viejitas y es que le había preservado a las 7 solamente su dentadura.
tenían una sonrisa extraordinaria. Y esas 7 viejitas recibían a todo el mundo en la iglesia y era algo impresionante. Entonces, ese era su ministerio. ¿Por qué no usarlas a ellas en ese ministerio? ¿Por qué tengo yo que competir? No, ahora yo quiero dar la bienvenida porque estas viejitas ya se están descacarando. No, pero tienen la dentadura bonita. Entonces, nosotros como líderes debemos aprender a usar a cada uno en su don. Tenemos que, la Biblia habla, y ya no lo hablamos mucho en la iglesia, habla de dones y talentos. La iglesia no está basada en líderes que lo nombran solamente para ocupar una posición. La iglesia está basada en líderes que tienen dones y talentos. Usa la gente según el don y talento que tiene. No me ponga a mí a cantar, hermano, porque si me pone a cantar, se acabó el culto antes de comenzar el culto, porque la gente va a salir corriendo. Póngame a predicar. Póngame a hablarle a la gente del gozo de tener a Dios en el corazón. Y nosotros deberíamos usar cada persona según su don. Ahora bien, cuando una persona, un líder de la iglesia, llámese pastor, llámese primer anciano, llámese tesorero, llámese director de un departamento, no conoce al Dios de José, cuando llegan los nombramientos de la iglesia, es como si comenzara la persecución a destiempo. Todo el mundo comienza a preocuparse. No, y que si yo no soy el director de jóvenes, se va a caer el departamento. No, que si yo he sido tesorero 20 años en la iglesia, y si yo no soy el tesorero, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ay, señores, permítame decirle esto con todo el gozo del mundo, con la autoridad que me regala el Dios del cielo. Con usted o sin usted, esta iglesia de Dios seguirá en victoria. Esta iglesia de Dios, dichosos nosotros que podamos trabajar para Dios, dichosos nosotros los pastores y laicos que podemos unirnos a este hermoso ministerio de Jesús. Por eso, un líder que no tiene y no conoce al Dios de José, lo primero que está preocupado es por su fuerza, por ver quién gana más. Lo segundo que hace ese líder, dice el texto bíblico, que ellos los oprimían. Un líder que no conoce a Dios oprime a sus demás hermanos. Y lo he visto en muchas ocasiones. Hay hermanos que por su cultura son más callados, son más tímidos, son personas más reservadas, y nosotros normalmente usamos al que habla mucho, al que grita mucho, al que siempre opina en todo. Pero hay muchos hermanos humildes que tienen la misma unción que aquellos que también participan en gran manera. ¿Por qué no incluir a esos hermanos para que también participen en el liderazgo de nuestra iglesia? Cuando nosotros hablamos del liderazgo que tienen los hombres y el liderazgo que tiene Dios, es como si hubiésemos hablado de dos mundos totalmente diferentes. Ahora mire esto. Lo interesante de esto es que dice el texto bíblico allí mismo en el verso 12 de Éxodo capítulo 1, hablando del liderazgo de los egipcios, y es que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y más crecía el pueblo de Dios. Qué lindo es saber que mientras el enemigo más quiere destruir esta iglesia, qué lindo es saber que mientras los discípulos del enemigo quieren destruir esta iglesia, Jehová todavía se sigue glorificando con poder en nuestra iglesia. Quizás estoy hablando para un pastor o un líder de Dios que necesita hoy que el Espíritu de Dios pueda traer agua fresca a tu liderazgo. Que posiblemente te enseñaron que oprimiendo a otros era la forma correcta de hacer liderazgo en la iglesia. Que posiblemente te enseñaron que tratando a los otros, humillándolos, era la forma de hacerle ver que yo soy la autoridad en la iglesia. Es nuestro deseo, como esta escuela del liderazgo, y doy gracias a Dios por este hermoso ministerio que ha iniciado y que ha continuado y ha expandido sus horizontes a través de las redes, que cada uno de nosotros en los países representados podamos ser líderes llenos del Espíritu de Dios. Y es más, ¿te atreverías? Ahí al lado tuyo hay un chat. ¿Te atreverías a escribir esta frase conmigo? Si no la crees, si no lo deseas, si no lo anhelas, tranquilo, hay gozo en el Señor conoce cada corazón. Pero si hubiese 10 personas que quisieran decirle a Dios, yo quiero ser un líder para Dios, escribe allí solamente, soy José, soy Antonio, soy Neiva, soy Sergio, soy Marcela, yo quiero ser un líder para Dios. Porque cuando nosotros declaramos eso, cuando lo hacemos público, cuando lo exteriorizamos,
con nuestros labios y lo escribimos, estamos diciendo a Dios, no he sido el mejor líder, pero yo quiero ser ese líder. Yo quiero ser bendición para Dios. Yo quiero que Dios me utilice para salvar corazones. Yo quiero que Dios me utilice para bendecir vidas. Yo quiero que Dios me utilice para llevar esperanza a las personas. Yo quiero que Dios me utilice para poder transformar a otros. Y una de las ventajas lindas, bendito Dios por cada persona que está escribiendo, que Dios le bendiga grandemente. Una de las cosas lindas del liderazgo correcto es esta: un líder hace otros líderes. Permítame decirle esto, familia. Tenemos lugares en el mundo adventista donde el liderazgo está muriendo. La razón sencilla por la que está muriendo es porque se están muriendo los líderes y ellos nunca se preocuparon por crear otros líderes. Yo soy el resultado de que un líder de mi iglesia confió en mí. Teniendo 15 años de edad, él propuso el nombre mío para ser anciano de la iglesia. Eso fue casi un caos en mi iglesia. Como alguien tan joven, un muchacho creo que está todavía estudiando su high school, debería estar ahora de que en el liderazgo de la iglesia. Pero ese hermano me defendió a uña y dientes. Y la iglesia votó que yo entrara al liderazgo de la iglesia. Mi mente se expandió, mi mente creció. Pude ver a Dios utilizándome en mi juventud. Y lo que soy hoy es gracias a que ese hermano se llamaba Juan Geraldino. Confió en mí. A que ese hermano, cuando yo no sabía cómo presentar los puntos en la iglesia, él me llamaba y me decía, Arnaldo, hoy mientras tú estés hablando, yo voy a estar orando por ti. Porque un líder de Dios crea otros líderes para que esta iglesia se mantenga familia de Dios. Escúcheme esto va a doler un poquito, pero lo digo con todo respeto y en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a pasar la antorcha. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que están dispuestos a hacer cosas maravillosas. Y déjeme darle este dato, que quizás usted lo ha escuchado, pero hoy se lo voy a confirmar. La iglesia adventista del séptimo día cerró miles de edificios el 14 de marzo del año pasado. Y escuche esto ahora. Los jóvenes de la iglesia, los que vivimos criticando, los que vienen a veces con los pantalones que parece que se le están cayendo, que uno tiene que orar para que no se queden desnudos en el medio del pasillo de la iglesia. Esos mismos muchachos que vienen con los pelos parados así que parecen la estatua de la libertad, esos mismos muchachos fueron los que salvaron esta iglesia en este año y medio. Porque son los que tenían redes sociales, son los que tenían Instagram, son los que tenían TikTok, son los que tenían YouTube, son los que tenían Facebook y son los que prepararon a la iglesia para que cuando todo el mundo se cerró, la iglesia siguió en victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que aprender a pasar la antorcha. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo pasar la antorcha? Tome ese mismo libro de Éxodo y ahora pase del capítulo 1 al capítulo 18. Y miren el capítulo 18, lo que Dios tuvo que hacer con su arma secreta. El arma secreta de Dios se llamaba Moisés. Y Dios preparó a Moisés y lo humilló 40 años. Y yo le quiero decir de todo corazón, cuando el Señor le pida algo, dígale, sí, Señor, aquí estoy. Porque el Señor tiene una universidad, además de Andrews, que se llama la Universidad del Desierto, donde Él prepara líderes 40 años. Aquellos que creen que son la gran cosa, aquellos que creen que son la octava maravilla, aquellos que creen que el ministerio se va a saltar solamente si están ellos. El Señor tiene su Universidad del Desierto y los manda allí 40 años. ¿Cuál es el otro problema que tenemos los líderes de la iglesia hoy? En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, dice el texto que Jetro, el suegro de Moisés, vino a ver a Moisés. Especialmente vino a ver también la hija, que era la esposa de Moisés. Y vino y compartió con ellos y estuvo disfrutando con ellos. Y notó un detalle que todavía hoy existe dentro del liderazgo de la iglesia. Y se llama el líder Superman. El líder Superman es aquella persona que todo se resuelve solamente si él está. El líder Superman es aquella persona que todo el mundo lo llama para todo.
pastor, ¿a dónde vamos a llenar para mandar los diezmos para la conferencia? Venga, hermano, yo voy para su casa. Pastor, necesitamos visitar a fulano que está endemoniado. Vamos. Pastor, necesitamos ir a ungir a esta hermana. Vamos. El pastor está metido en el hospital. El pastor está metido en la funeraria. El pastor está metido visitando a los hermanos. El pastor es el que picha, él es el que batea, el mismo que se hace agua en primera y el mismo que se celebra jonrón. El pastor está en todas las cosas. Y ese liderazgo Superman tiene que cambiar en la iglesia. Y escuche esto, familia. Lo interesante es, estaba leyendo sobre el liderazgo de personas famosas. Dios me dio la oportunidad de conocer a uno de los 3 hermanos que son dueños de los Walmart en todo Estados Unidos y en el mundo. Son 3 viejitos que ya ellos están vivos por la gracia del Señor. 3 viejitos, óigame, una cosa impresionante. Pero esa gente, muchas de las cosas de liderazgo que ellos tienen, ellos lo aprendieron de los adventistas. Ellos tienen la sede ahí en Oklahoma. Es increíble que ellos están utilizando el liderazgo de nosotros. Escuche esto ahora. Los grupos pequeños que utilizan los evangélicos, los cogieron de los adventistas. Uno de los pastores evangélicos más famosos en el Asia se llama David Yonki Cho, una de las iglesias más grandes del mundo. Los libros que él utiliza de liderazgo en su iglesia son los libros del hermano White. ¿Y cómo es posible que los otros ven la bendición del liderazgo de nosotros y no lo miramos nosotros? ¿Qué fue lo que Jetro vio en Moisés? Moisés estaba, el Superman, estaba desde la mañana hasta la noche resolviendo los bochinches de los santos. Y óigame esto ahora, los bochinches de los santos no se acaban nunca, familia. Todo el día. La hermana dice en el libro Obreros Evangélicos, le dice a los pastores, le dice, hermanos, pastores, no inviertan su tiempo revoloteando en las situaciones y las crisis que el diablo pone en la iglesia, porque nuestra misión como pastores es predicar el evangelio del Señor. Se lo dijo Pablo a Timoteo, yo quiero que tú prediques la palabra, no que resuelva los chismes de los hermanos. Yo quiero que tú prediques la palabra, no que seas ahora el que esté llenando los diezmos y la ofrenda de la iglesia. Yo quiero que tú prediques la palabra, no el que esté dando la bienvenida en el frente. Yo quiero que tú prediques la palabra. Yo quiero que tú hagas nuevos líderes. Y Jetro, dice el texto, le dice a Moisés, Moisés, ¿y qué es esto que yo estoy viendo aquí? Imagínese, 1.5 millones de personas salieron de Egipto. Moisés solo resolviendo los problemas de 1.5 millones. Nosotros éramos 620 hermanos en los peregrinos. Y yo digo, yo no quiero ser Moisés. Si con 620 yo me estaba volviendo loco, imagínate con 1.5 millones de situaciones de los hermanos. Porque todo el mundo tiene crisis, todo el mundo quiere una oración del pastor, pero cuando tú preparas líderes y tú preparas a tus ancianos de iglesia y tú preparas a tu grupo de adoración que no solamente vengan y canten en la iglesia, sino que cuando hay un enfermo, tú mandes tu grupo de adoración a cantarle a ese enfermo, a recordarle a través de notas musicales las promesas de Dios. Cuando tú utilizas los conquistadores, no solamente para estar brincando en la iglesia y estar haciendo nudos en la iglesia y lo manda a debajo de los puentes a llevarle comida a los homeless, esos muchachos crecen. Nosotros estamos impidiendo que gente buena en nuestra iglesia crezca como líderes de la iglesia. Tenemos damas extraordinarias en la iglesia que no solamente saben cocinar. Y escúcheme esto, familia, tenemos que romper el parámetro de que las damas de nuestra iglesia solamente prediquen el 3 de marzo, que es el primer sábado de marzo, que es el Día de la Mujer, y prediquen en agosto o septiembre, que es el mes del abuso, como si eso fuera lo único que las damas de la iglesia pueden dar. Tienen un ministerio fuerte que pueden bendecir la iglesia. Tenemos jóvenes que pueden ser bendición en nuestra iglesia. Y mira lo que le sugirió Moisés a Jetro. Y en el capítulo 18, Jetro le dice, mira, nombra jueces. Lo que está diciendo es, comparte la autoridad. Quiero compartir 4 cosas sencillas y breves con ustedes. ¿Cuál es el liderazgo que Jesús aprueba? Número 1, el liderazgo que Jesús aprueba no es una cabeza, sino un equipo. Porque todos nosotros tenemos que reconocer la cabeza de nosotros es Jesucristo. Entonces, no tenemos que tener una cabeza. El pastor debe compartir su autoridad con los hermanos, pero no solamente comparte su autoridad, el pastor comparte su gloria. Mi primer anciano viene un día y me dice, pastor, quiero compartirle una idea. Quiero hacer
visitas con mis ancianos de la iglesia pastorales virtualmente. Y oiga lo que él hizo. Él reunió sus 12 ancianos en Zoom y entonces le dedicaban 30 minutos los sábados a 5 familias diferentes. Las 5 familias no estaban juntas. Las 5 familias eran 30 minutos con una sola familia y ellos con todos los ancianos. Ellos oraban por ellos, le daban una promesa, le preguntaban cómo estaba, si había comida en la nevera, si tenían alguna situación física, si tenían un problema con un hijo. Ellos tomaban esa información, nos la pasaban a nosotros, al liderazgo del comité ejecutivo de la iglesia, y nosotros, si necesitaban ayuda financiera, la iglesia le ayudaba a resolver eso. Si necesitaban una visita de emergencia del pastor, entonces yo iba y colaboraba con eso. Y él me presentó la idea y yo públicamente, en medio de la introducción de mi sermón en la iglesia, dije: hermanos, quiero agradecerle a nuestro primer anciano que trajo esta maravillosa idea, y le di la gloria que a él le correspondía. Porque uno no solamente comparte su autoridad, uno también comparte los logros que el equipo ha alcanzado. Ahora, luego de número 1, no hay una cabeza, hay un equipo. Y luego que yo entiendo eso, entonces debo entrar a la fase número 2. La fase número 2, acepte ideas de otros. Nuestros jóvenes tienen cosas que pueden hacer que nuestra iglesia sea mejor. Yo no tenía Instagram y entonces una joven de la iglesia llamada Loli, con 15 años de edad, me dice: pastor, veo que usted no tiene Instagram. ¿Cómo usted le va a llegar a los jóvenes si usted no tiene Instagram? Le digo: Loli, es que yo no sé usar Instagram. Y ella dedicó 4 sábados, 2 horas todos los sábados para enseñarme a usar Instagram. Hoy, 2 años y medio después, tengo 50,000 seguidores en Instagram. Pero fue que Loli me enseñó. Yo no le dije: no, Loli, yo no necesito nada de eso. No, aprendí, me senté como Saulo a los pies de Gamaliel, Loli, a aprender de ella para yo seguir ministrando. Entonces, usted va a notar cuando los líderes ahora mismo famosos y las grandes compañías, oiga lo que están haciendo. Ellos ya eliminaron las oficinas. Ellos crearon ahora áreas comunes donde todo el mundo puede opinar, donde todo el mundo puede traer su creatividad y ser valorada la opinión que ellos dan. Cuando nosotros como iglesia ahora entendamos que juntos, como junta de iglesia, no vamos a buscar el que tiene más poder, el que hable más fuerte, el que tenga más fuerza para presentar su punto, sino el bien común de la iglesia. Usted va a ver cómo la iglesia comienza a prosperar. Entonces, acepte sugerencias, líder de iglesia. Acepte que nosotros no lo sabemos todo. Acepte que podemos cambiar. Acepte que podemos mejorar. Y número 3, tenemos que entender que cuando nosotros queremos tener un liderazgo correcto, tenemos que reconocer, con la ayuda del Dios Todopoderoso, que necesitamos que otros también participen. Es un riesgo para muchos. Nosotros transmitimos para más de 12,000 personas en la Iglesia de los Peregrinos a través de las redes, y era un riesgo. Nosotros nos arriesgamos, queremos los que mejores hablan, los que se expresan mejor, los que hablan muy bonito: Dios omnisapiente, Dios omnipotente, Dios es todopoderoso. Pero ¿y las viejitas de la iglesia? Pues ellas también quieren salir, los nietos quieren verla en las redes también, y nos arriesgamos a permitir que ellas también subieran. Entonces, cuando ahora ellas participan, ellas se dan cuenta que la iglesia adventista del séptimo día por años ha sido una iglesia inclusiva. El líder adventista y el líder de Dios tiene que ser un líder inclusivo. El manual de la iglesia dice que cuando se nombra los líderes de la junta de la iglesia, tiene que ser una junta representativa. Representativa significa que deben existir hombres, que deben haber mujeres, que deben ser incluidos los jóvenes, que deben ser incluidos los fundadores de la iglesia, que deben ser incluidos nuevos miembros de la iglesia, que deben ser incluidos adolescentes en el liderazgo de la iglesia. Y esa fusión es lo que va a hacer que la iglesia prospere y siga adelante. Finalmente, familia, un líder de Dios tiene que buscar a Dios todos los días. Para Moisés poder dirigir 1.5 millones de personas, tenía que encontrarse con Dios todos los días. Muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión
que porque me sé el Salmo 4:8, en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Que porque me sé el Salmo 23, versículo 1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque me sé el Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro solamente viene de Jehová. Porque me sé el Salmo 91, pastor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Creemos que lo sabemos todo, que porque nos sabemos 2 o 3 citas de memoria de la hermana Juay, o posiblemente el himno número 1, cantar alegre al Señor, el himno número 3, santo, 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 el himno número 70, que es el mismo santo del 3, el himno número 131, en Cristo hay amigos, 460, corazones siempre alegres, o el 500, que ahora en el himnario nuevo es el 333, que es más allá del sol, posiblemente el 505, que no veremos junto al río, para que usted sepa que le van a cantar cuando se muera. Usted ya cree que tiene el reino seguro, y no es cierto, familia. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Tenemos que encontrarnos con Dios todos los días. Tenemos que buscar el rostro de Dios todos los días, y Él va a hacer de nuestro liderazgo un liderazgo de bendición. Yo quisiera cerrar mi parte diciendo 2 cosas. Número 1, gracias, Andrews, por tenernos presentes para bendecir a estas decenas de líderes y cientos que están conectados con nosotros, 263 que están conectados en este momento con nosotros. Gracias. Que Dios pueda bendecir sus liderazgos, que Dios pueda usarles con poder para que la gloria de Dios sea manifiesta en cada corazón. Pero como todo evangelista del Señor, no puedo cerrar sin mi llamado, ¿verdad? Yo quiero invitar 69 líderes que quieren decirle a Dios conmigo ahora: no lo he hecho bien. Ay, pastor, ¿cómo te va a pedir eso? Yo no voy a escribir nada, porque todo el mundo va a saber que yo no lo he hecho bien. Eso no es problema mío, eso es problema suyo. Yo quiero invitar a 69 personas que le quieren decir al Señor: no lo he hecho bien, pero ayúdame, Jesús. Ponga esa frase allí solamente. No lo he hecho bien, pero ayúdame, Jesús. Y yo quiero confirmarle en el nombre del Dios Todopoderoso que aún los errores que cometió Moisés, Jehová nunca cambió su promesa con Moisés. Aún de que tuvo que decirle a Moisés allí en el monte Nebo: no vas a entrar a Canaán terrenal, pero Dios peleó por él en el libro de Judas capítulo 1 versículo 7 o 9, le peleó por el cuerpo de Moisés, y Moisés ahora, óigame bien, qué cosa más linda, no importa los errores que cometió Moisés, cuando usted lee el libro de Apocalipsis dice: y vamos a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Porque si hoy tú reconoces que no has sido el mejor líder, pero le dices a Dios: yo quiero ser ese líder, te aseguro que junto con Moisés cantaremos el cántico del Cordero. Permítame orar con ustedes en este momento y agradeciendo a más de 69 personas que decidieron y reconocieron que necesitan a Dios en su corazón, y que Dios va a hacer el gran milagro en su liderazgo, en su ministerio, y les dará la autoridad para que el nombre de Jesús sea glorificado. Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias por darnos el privilegio de venir humildes ante ti y reconocer que te necesitamos, y reconocer que queremos ser bendición para tu iglesia, que queremos ser bendición para nuestras familias, y queremos ser bendición para el evangelio poderoso de Jesús. Bendice cada persona que está conectada, y permite, Dios eterno, que tu Espíritu Santo llegue hasta donde ellos, en cualquier parte del mundo, y que ellos se encuentren gozo hoy solamente en Cristo Jesús. Gracias. A ti nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo, gracias, familia. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, mi amigo. Mira, vamos a tener unas preguntitas antes que se vaya. Ok, Pastor Elaira, empezar. Pastor Cruz, muchas gracias por esa presentación tan animada y tan llena del Espíritu Santo. Muchas preguntas, y precisamente una de ellas dice: ¿por qué hay líderes que tienen éxito actuando como los egipcios? ¿El Espíritu Santo los utiliza así? Esa es la parte linda e interesante de Jesús, porque el evangelio de Jesús no cambia porque yo no acepte la invitación de Jesús. El evangelio, la promesa de Jesús se mantiene por encima de mis debilidades. Es más, el Señor se glorifica por encima de nuestras debilidades. Lo que tenemos que hacer nosotros es venir ante Dios, reconocer y reconocer esto, Eli. Parte del liderazgo que tenemos es aprendido, es parte cultural, es parte de que así fue que me enseñaron y creemos que es lo correcto. Lo que hay que venir es con un corazón humilde ante Dios y decirle: Señor, mira,
quiero mejorar, quiero subir a otro nivel y Dios me va a utilizar más. No significa que no me utiliza ahora, pero le estoy refrenando el Espíritu de Dios para que me utilice más. Si somos abiertos y le damos la oportunidad al Espíritu de Dios, más de lo que nos ha utilizado, Él va a hacer cosas extraordinarias, no grandes, extraordinarias con nosotros. Pastor Arnaldo, una de las preguntas que vino es, ¿por qué que às vezes hay líderes en la iglesia que uno los mira, que estarían preparados para ser líderes en algunas funciones en la iglesia, pero siempre dicen que no? ¿Por qué às veces pasa esto? Número 1, por temor. Y excelente pregunta. Número 2, porque le han enseñado que ellos no tienen la capacidad. Cuando tú lees en el libro de Génesis, en el capítulo 32, Dios tuvo que tomar a Jacob, sacarlo al desierto cuando engañó a su hermano y a su papá y mostrarle la escalera de Jacob. A mí me encanta esa historia porque el problema es que yo me veo que yo no tengo capacidad, yo me veo que el Espíritu no me usa, yo me veo como una persona que Dios es muy pecadora, pero Dios me dice, súbete a mi escalera para que vea como yo te veo. Entonces, tenemos que entender y aprender cómo es que Dios me ve. Yo sufrí de asma desde mis 10 años hasta mis 15. Estaba estudiando teología y la gente me decía, Arnaldo, ¿y qué tú quieres ser cuando salga? Y uno decía, no, yo quiero ser presidente de Unión, no, yo quiero ser evangelista y llenar estadios, no, yo quiero ser un gran predicador. Y yo decía, imagínate, yo asmático, que estaba en el hospital toda la semana, yo decía, si yo logro ser pastor, bendito sea el Señor. Porque yo me veía como un enfermo. Pero un día Dios dijo, voy a coger esos huesos secos, voy a coger ese flaco y me voy a glorificar en él para que el mundo sepa que no es por el conocimiento de él, que es por el poder mío. Y cuando yo me subí a la escalera y vi cómo Dios me ve, entonces todo mi ministerio cambió. Súbete a la escalera y verás las cosas lindas que Dios va a hacer junto contigo y tu liderazgo. Amén. Pastor, viene una pregunta que dice, ¿por qué pocos quieren ser líderes? Llega el fin de año y vamos a hacer las nominaciones y es una lucha encontrar personas que quieren trabajar. ¿Qué sugiere? Excelente pregunta, porque todos los que están fuera del liderazgo ven que lo único que el líder recibe son palos. Y nadie quiere entrar al liderazgo a tomar palos. Pero es que nosotros no hemos aprendido a disfrutar del liderazgo, porque hemos dejado que una persona tome la parte negativa. Pero cuando todos somos un equipo y nos apoyamos uno al otro y decimos, bueno, esto salió mal, bueno, aquí no hay culpables, nosotros el equipo somos responsables. Esto salió bien, nosotros el equipo somos responsables. Más gente se va a unir, porque mucha gente tristemente critica al líder, pero normalmente el que critica es aquel que nunca hace nada por la obra de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir hacia adelante y reclutar. Yo creo que cada año es bueno pedirle, y excelente pregunta, John, es cuando nombran la directora del Ministerio de la Mujer y ella escoge su equipo, ella debe proponerse durante ese año que ella va a ser directora, ya ir preparando a otra persona. Y ya si cada departamento escoge y prepara 1 o 2, ya vamos a tener una gama de nombres que podemos presentar y que sabemos que si nosotros no continuamos, ellos van a poder relevarnos y tomar la antorcha para seguir hacia adelante. No podemos esperar el último día, ya la semana de nombramiento, para pensar. Tenemos que comenzar el mismo día que me nombraron, ya yo escojo la persona para seguir, para prepararlo para el futuro. Excelente. Pastor Eli, vamos a hacer una otra ronda de preguntas. Ok, está bien. Dice, otra pregunta que estaba ahí, dice, ¿cómo sobrevivir cuando la iglesia en general, hablando de administración, odia tu liderazgo y lo quiere enterrar? Entonces, la persona que se siente rechazada y no piensa que no lo quieren incluir. Ok, tiene que pensar en 2 cosas. Número 1, ¿por qué me están rechazando? ¿Será porque yo di una mala impresión? ¿Será porque yo hablo muy fuerte? ¿Será porque pareciera como que yo quiero imponerme? Antes de yo preguntarme por qué, definir, antes de yo concluir que me están rechazando, yo debo preguntarme a mí mismo, ¿por qué me están rechazando? ¿Me están rechazando por mi nacionalidad? ¿Me están rechazando por mi revolución en lo que quiero hacer en el departamento? Pero si tú notas en tu conclusión que el rechazo no tiene nada que ver con la unción que Dios te está dando, sigue hacia adelante. Y ven con un corazón humilde. El error que cometemos los líderes que queremos hacer cambios
es que venimos a imponernos. No, porque por encima de ustedes yo voy a seguir para adelante. Eso no viene de Dios. Es siempre ganarse a uno, contagiar a uno. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa casi no sonreía. Yo decía, Dios mío, yo voy a andar con esta vaca para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero ¿qué hice? En vez de quejarme porque ella no se reía, yo comencé a contagiarla con mi voz. Y ahora ella se ríe más que yo. Entonces, eso es lo que debemos hacer en el liderazgo. Cuando no tengo aliados, entonces yo busco gente que se pueda aliar conmigo, no para ir en contra de la administración, sino para demostrarle que Dios también nos puede usar a nosotros. Amén. A mí, perdón, Pablo, déjame decir esto. A mí me tocó romper parámetros con las redes sociales. Porque cuando yo comencé las redes sociales, ahora es una bendición, porque ya el coronavirus le torció el brazo a la iglesia y hemos tenido que entrar a las redes de todo el mundo, de la cocina y todas las cosas. Pero cuando yo comencé, a mí me decían, no, este no es pastor, este es youtuber, y se burlaban de mí. ¿Pero qué yo hice? En vez de decir, no, que ustedes son los que están desfasados. No. Yo seguí, porque Dios puso eso en mi corazón. Tú sigues, y comencé a contagiar a otros y a demostrarle la bendición de las redes sociales. Y ahora ya no, gracias a Dios, el Señor nos ha abierto puertas muy lindas en eso. Yo creo mucho en no acusar, sino en unificar. Amén, amén. So, y usted ha hecho muy bien ese trabajo digital, pastor, además de ¿no? excelente trabajo en sus iglesias también. Pastor, una pregunta acá. ¿Por qué algunas iglesias, los líderes siempre son los mismos y solo notan ellos mismos y se rotan ellos mismos en los cargos? Siempre lo mismo, el anciano está ahí 20 años, el tesorero 15 años. ¿Cómo también se puede cambiar esto? La recomendación, perdón, gracias, es una de las preguntas tan importantes de este seminario. Yo descubrí que el problema no es el liderazgo en muchas ocasiones. Tengo que defender ese grupo. Es que nadie quiere. Y cuando nadie quiere, tú tienes que seguir con lo que tú tienes. O sea, yo tengo un grupo de adoración en los peregrinos, ¿verdad? Ellos son 11 y se rotaban ellos mismos. Y la gente comenzaba a decirme, no, porque no ponen a nadie más, siempre los mismos. Entonces yo dije un día, hermano, mire, el grupo de adoración para traer calidad el sábado ensaya después de la sociedad de jóvenes el viernes de 9 de la noche a 11:30 de la noche. Todo el que quiera cantar, venga, que nuestro ministro de adoración lo va a incluir. Nadie vino. Pero quieren cantar el sábado, pero no quieren ensayar el viernes. Entonces, no, acusamos, pero no nos unimos. Eso es lo primero. Lo segundo que encontramos es, tristemente, que hay personas que creen que la iglesia, que ellos son los dueños de la iglesia. ¿Ve? Esta iglesia pasa de generación en generación. Bueno, mi papá fue primer anciano, ahora el primer anciano soy yo. Eso no es de Dios. Porque yo he aprendido en 22 años de ministerio que la unción no se pasa de generación en generación, tristemente. Tu papá pudo haber sido un extraordinario predicador, eso no significa que tú también lo seas. Eres tú, son dones y talentos que Dios da. Nosotros tenemos que ir rompiendo ese parámetro. Hay gente que se creen los dueños de la iglesia, especialmente los tesoreros y los primeros ancianos, ¿verdad? Que uno tiene que estarle rogando, mira, dame 50 pesos para comprar esto para el departamento. Y yo no tengo que rogarte porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es de la iglesia. Tú estás aquí solamente para asegurarte que se utilice correctamente. Entonces, tenemos que ir educando a la iglesia y educando el nuevo liderazgo que viene a la iglesia para que estas cosas no sigan pasando. Excelente, pastor. Pastor, una persona se pregunta, ¿cuáles son algunas señales de que yo pueda ser un líder donde todo está centralizado sobre mí? Muy buena pregunta. La primera señal es que las cosas no suceden si tú no estás. En el momento que tú te vas y comenzó todo a dañarse y a salir mal, entonces no estás siendo un buen líder. Porque eso significa que no has creado otros líderes. Eres el líder Superman. Todo funciona solamente si yo estoy. Esa es la primera señal. La segunda señal es que tú no quieras pasar la antorcha. El líder que siente que todo en la iglesia está centrado en él es aquella persona que no es inclusiva. Es aquella persona que se asegura de que el poder lo mantenga él y que las decisiones solamente tengan que pasar sobre él. Esas son las tres principales señales que demuestra que todo está centrado en mí, cuando debería estar centrado en Dios y en todos.